Buenas tardes, nosotros somos el tercer equipo y vamos a hablar de algunos de los conceptos realizados de programación paralela. Podemos pensar en dos definiciones muy importantes que van a definir la diferencia entre cuando realmente estamos haciendo programación paralela. Uno de ellos es la concurrencia, que como revisamos era este proceso en el cual sucedían procesos de manera prácticamente simultánea, pero a diferencia de que no existía un momento en el tiempo en el que ambos procesos estuvieran ejecutándose a la misma vez. El paralelismo, el verdadero paralelismo, tiene esta virtud de poder ejecutar las tareas de manera completamente simultánea, de forma de que si vemos en el tiempo, existen varias tareas ejecutándose a la vez. Algunos de los objetivos de la programación paralela es precisamente tomar problemas con una gran cantidad de datos y poderlos resolver de una manera eficiente. Asimismo, es importante que deba de ser transparente de acuerdo a la arquitectura, en el sentido de que uno pueda realizar su programación en una máquina con determinado tipo de procesador y que pueda ser portable hacia otras arquitecturas, así como que sea amigable obtener errores. Que no es como que alguien quisiera tener errores, pero sí los hay, que puedan ser manejados de una manera sencilla. Existen diferentes enfoques para acercarse a la programación paralela. Uno de ellos es el implícito, en donde se realizan las optimizaciones fuera del control del programador, en el sentido de que pues, puede ser a lo mejor la optimización del compilador, al decir, a lo mejor esto lo puedo hacer de mejor manera, ¿no? O cosas por el estilo, donde el programador no tiene injerencia. El explícito, por otra parte, pues tiene la parte de que puede ser refactorizando el código, en el sentido de, voy a cambiar mi algoritmo para que ahora sí sea paralelo, o sin refactorizaciones con el uso de librerías que facilitan este trabajo. Los modelos, es importante pensar que podemos tener a nivel hardware, como es la máquina de von Neumann, como pues en máquinas paralelas, como son las computadoras actuales. Es decir, podemos hablar de seccionar el problema y tener incluso técnicas como la memoria compartida o aquellos diseños de manejo de mensajes. Asimismo, podemos ir de lo específico a lo general, o de lo general a lo específico en niveles de paralelismo, como lo puede ser el hardware, como el sistema operativo, la optimización que realiza el compilador. A nivel algorítmico, en el sentido de una tarea en específico, e incluso a nivel de programas o instrucciones, donde cada línea de código puede o no paralelizarse. De manera que a modelo conceptual uno debe de preocuparse por la sincronización, en pensar en el camino mínimo para completar una tarea, determinando cuál es el mínimo tiempo que puede necesitarse para ejecutar un problema. Es importante pensar que el diseño paralelo puede ser diferente al secuencial y lo más probable es que lo llegue a ser, y pues que se necesita descomponer el problema, pensar en estrategias de cómo realizarlo, asignar tareas a las partes en el sentido de cómo balanceamos para asegurar optimizar recursos, la orquestación de la coordinación, como es lo es memoria, como lo es pues ahora sí de quién tiene qué información por dónde pasa antes de procesarse, y por último pues la generación de resultados finales en cuestión de asignación, quién va a realizar qué cosa. Y bueno, ahora pasando al diseño y paralización de aplicaciones, nosotros podríamos tener una aplicación o programa secuencial cuya eficiencia no cumple con los requerimientos necesarios pues para solucionar el problema en cuestión, ¿no? Entonces podríamos querer aprovechar pues estos recursos extras y paralizar la aplicación pues para poder mejorar el tiempo de ejecución, por ejemplo. Sin embargo, al momento de querer hacer esto, podemos encontrarnos con una serie de problemas según cómo esté construido el código inicial. Por ejemplo, el código existente no fue diseñado para ejecutarse sobre múltiples recursos computacionales, o también el código pues podría tener no muy buenas prácticas y pues toda esta serie de malas prácticas en el código pues podrían pasarse al nuevo código paralelizado, ¿no? Entonces el deshacerse de ellas requeriría esfuerzos extras porque primero hay que reestructurar el código y luego ver qué onda con la paralización. Entonces, en conclusión, para cuando queramos hacer esto, tenemos que preguntarnos algunas cosas. Por ejemplo, si existe una partición funcional evidente, si existe forma de particionar los datos, si hay muchas variables globales, y pues también deben de analizarse varios aspectos, como por ejemplo, cuál es el nivel de tolerancia que nosotros vamos a tener respecto a este nuevo software
paralelizado, ¿no? Y pues si la aplicación utiliza otras formas de IPC. Y bien, ahora platicaremos un poco sobre los problemas que podemos encontrar en la computación paralela distribuida. Uno de los problemas más grandes que podemos hallar en este tipo de computación es el no determinismo a la hora de su ejecución. Esto porque los programas tienen muchos estados posibles, ¿no? Del cual impide utilizar herramientas de diseño del estilo tipos como diagramas de flujo que están en el tiempo para especificar secuencias de control. Otro de los problemas más comunes es la confiabilidad, ¿no? A la hora de componer la computación paralela distribuida. Es porque pues, varios componentes del sistema pueden fallar. Están por ejemplo, los nodos, las interfaces, tarjetas, cachés, cualquier medio físico del sistema, pues en sí puede fallar. Tenemos problemas de utilizar equipamiento pues, no dedicado. Por ejemplo, problemas de uso y tráfico, que sea propio y ajeno. Y pues no hay repetibilidad de condiciones de ejecución. Luego otro problema pues es la seguridad, ¿no? De la conexión y acceso a equipos remotos. Ese es un problema bastante grave, igual que el acceso a datos distribuidos. Y adentrarnos regresando un poquito al no determinismo, pues una de las consecuencias de esto es la dificultad de estimar el performance de una aplicación, el cual, pues por este motivo se deben utilizar criterios más estadísticos y muy exactos. Está la dificultad de analizar y verificar programas, pues es difícil de reproducir escenarios de múltiples estados y pues eh, crea el asincronismo, ¿no? Que ahorita lo voy a explicar en un momento. Tenemos datos y procesos no están centralizados en sí, del cual implica la necesidad de un debugger en cada nodo utilizado. Luego otro problema es, pues, hay incompatibilidad potencial entre productos y plataformas. Esto es más para ya sistemas heterogéneos, pues están, por ejemplo, sistemas operativos, Linux y entre otras variantes de Unix o Windows, etcétera. Tenemos que también hay incompatibilidad en protocolos de comunicación, por ejemplo, TCP y IP y protocolos ya más propietarios. Y al igual, pues, incompatibilidad entre productos de herramientas de software y lenguajes de programación. Por ejemplo, herramientas como OpenMP y algunas que otras bibliotecas de threads y pues lenguajes como C y Java, ejemplificando. Luego, pues tenemos que hay uso racional de recursos de cómputo, estos en sistemas no dedicados. Luego, a la hora regresando un poquito ya y finalizando con el asincronismo, pues el asincronismo en sí, pues es la falta de simultaneidad o concordancia de hechos o fenómenos del tiempo, ¿no? Entonces deja de existir el concepto en sí del tiempo universal. Y pues de esto podemos verificar que pues el asincronismo es uno de los problemas más comunes de la computación paralela distribuida. Y bueno, ahora pasamos a las técnicas de computación paralela o distribuida. Aquí se aplican estrategias ya sean de descomposición o particionamiento de los datos y del cómputo a realizar. Inicialmente tenemos un problema muy complejo al que denominamos superproblemas y después lo descomponemos o particionamos en problemas más pequeños y manejables para resolverlo paralelamente. Aquí el programador se enfrenta al reto de qué manera distribuir estas tareas en los diferentes nodos de los que se dispone. Para lograr esta descomposición de este superproblema en problemas más pequeños, podemos tomar algunas medidas, como por ejemplo evitar cálculos y almacenamientos redundantes, generar tareas de tamaño comparable, generar tareas escalables con el tamaño del problema, entre otras. Y en cuanto a las técnicas, pues ahora sí de computación paralela o distribuida, las más reconocidas y difundidas son la de descomposición de dominio y descomposición funcional. En esencia, la descomposición de dominio se caracteriza por ejecutar el mismo programa en todos los nodos de los que se disponen, pero la diferencia aquí es que no se ejecuta todo el programa en todos los nodos, sino que ciertas líneas se ejecutan en un nodo,
ciertas líneas en otra, y pues así sucesivamente. En el caso de la descomposición funcional, pues esto resulta un poquito distinto. En vez de ejecutar el mismo programa en todos los nodos, se asignan diferentes instrucciones de este programa para un nodo en particular. Así, si tenemos un programa que ejecuta la función 1, 2 y 3, pues la función 1 se ejecuta en el nodo 1, la función 2 se ejecuta en el nodo 2 y la función 3 en el nodo 3, por ejemplo. En cambio, en la descomposición funcional, esto se vería como, bueno, pues agarro este programa que está compuesto por estas 3 líneas, lo ejecuto en cada uno de los nodos, pero en el nodo 1 solo ejecuta la instrucción de la función 1, bueno, que manda a llamar la función 1, el nodo 2 la función 2 y el nodo 3 la función 3.